Bendiga, mis amados hermanos, una vez más este programa, el deleite de ser uno en Jesucristo. En esta hora queremos saludar a los hermanos que nos sintonizan siempre cada viernes, y un saludo para nuestro hermano pastor que está en Argentina y los hermanos que los acompañan, y esperamos que el Señor les bendiga, que les dé una palabra revelada, una palabra de edificación para el pueblo argentino. Y yo creo que hay una necesidad también en cada pueblo, esperando que podamos hacer la obra misionera a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, a través del apoyo. Es un trabajo que se desarrolla en el cuerpo de Cristo, y yo creo que es un trabajo que debemos de tomar en cuenta para poder desarrollar, para que el evangelio sea expandido. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy con mis hermanos que me acompañan en esta hora. Está nuestro hermano Fernando Villanueva y nuestra hermana Blanquita Ortega, Arteaga. Siempre le digo hermana Nikki, pero bueno, más conocida como nuestra hermana Nikki. Amén. Bienvenidos al programa, hermano. Claro que sí, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por este privilegio, y la verdad que esperando en el Señor que el tema de hoy sea de mucha bendición para su vida espiritual. Es una palabra fresca, una palabra, creemos nosotros con todo nuestro corazón, que viene de la presencia de Dios, porque es necesario que podamos siempre dar esa agüita para esa alma sedienta. Y creemos, mis amados hermanos, de que en esta tarde, si usted nos presta atención y usted realmente ha sentido de que a través de los temas le ha sido de bendición, esperando de que hoy también nos ponga atención, para que creemos que el Señor pueda hablar a su vida espiritual. Hermana Nikki, Dios le bendiga. Así es, Dios les bendiga. También les hacemos un llamado. Llamen en este momento allá a la oficina al 323-789-1665. Ahí hay siervos y siervas esperando por tu llamada para tu petición de oración o para cualquier información que necesites. Y ante todo, para saber que estás compartiendo con nosotros esta hermosa palabra, yo le agrego, el siervo dijo que era esa agüita, y yo te digo que es también el pan de vida para nosotros. Amén. Que diariamente necesitamos. Amén. Hermano Rolando. Sí, hoy vamos a continuar con la última parte, creo que la tercera parte del tema de los 5 ministerios, pero vamos a ver en el ángulo del trabajo en conjunto. Y yo quisiera compartir con ustedes un verso que está en la escritura en Mateo 25:21, y dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y fíjense, mis hermanos que me acompañan en esta hora, que los ministerios son dados por el Espíritu Santo. Es un don que Dios ha regalado a la iglesia, para que ellos tengan el cuidado de poder traer la alimentación y tener el cuidado del crecimiento de las ovejas, para que así nosotros nos podamos desarrollar. Y es bien interesante, mis hermanos, que cuando uno ve los ministerios en función, el trabajo que hacen ellos, tiene que ser un trabajo en conjunto, para que cada quien se pueda desarrollar y trabajar en la función que Dios los ha dejado. Fíjese que, por ejemplo, el enseñar es un don. Amén. Que Dios ha dejado. Entonces, pero hoy vamos a enfocarnos únicamente en el trabajo en conjunto, el trabajo que debemos de desarrollar, no solamente, hermano, a través de los ministerios, sino que esto también va relacionado con el matrimonio. Tenemos que tener una pareja, una esposa o un esposo que también pueda entender el trabajo que hay que desarrollar dentro del cuerpo de Cristo, para que seamos desarrollados y para que seamos edificados y podemos edificar a otros matrimonios a través de la palabra. Amén, claro que sí. Dicen las damas primero, hermana Blanquita. Claro que quiero compartir algo sobre con qué es conjunto. El significado es lo que está unido, combinado o aliado. Y una iglesia que vive con los 5 ministerios está en constante renovación, que es el modelo original de Cristo.
También los ministerios deben de ser usados en toda plenitud. La misión de los ministerios es derribar, arrancar, destruir y derrocar toda obra de las tinieblas en nuestras vidas, para luego edificar y construir sobre la verdadera piedra angular, Jesucristo. Les comparto esto porque vamos a hablar del hogar, ¿verdad? Entonces, Amén. El ministerio del sacerdote en el hogar es parte de esto, ¿verdad? Que es derribar, destruir y arrancar todas cosas de las tinieblas. Y ahí es donde vamos a ir aprendiendo qué es lo que el Señor está demandando de nosotros, porque el primer objetivo de los 5 ministerios es salvar almas, con una sola finalidad: llegar a la plenitud de Cristo y así poder verle cara a cara. Hermano Fernando. Sí, uno de los detalles, hermano Rolando, creo que compartíamos en la radio y yo le compartí a usted, era de que el Señor hablaba en mi corazón, mis amados, y me hacía mirar acerca de lo que, por qué muchas de las veces, recuerde que aquí estamos hablando a la misma vez de lo que mis hermanos hablan de las funciones sacerdotales, de lo que representa las funciones del varón a través de los 5 ministerios en el hogar, ¿no? Entonces, me llama a mí mucho la atención de que por qué se me surgía la pregunta, por qué muchas de las veces nosotros los varones no cubrimos a nuestra familia, por qué no profetizamos como hace el profeta a nuestros hijos, por qué no evangelizamos y los enamoramos por medio de la palabra para que ellos puedan acercarse a la presencia de Dios, por qué no instruimos a nuestros hijos. Lo que muchas de las veces solo logramos hacer es proveer, en el hecho de proveer como lo que puede hacer el cuidar lo que hace un pastor. Entonces me llama la atención, mis amados hermanos, que el pastor dice que vela y cuida de las ovejas. Entonces, cuando el pastor solo vela y cuida de las ovejas, me llama la atención cómo lo tiene que hacer. Compartía con mi hermano Rolando, mi hermana decía acerca de los 4 puntos o 5 puntos de lo que debería en la manera negativa de lo que podría el varón tener que cubrir. Pero me llama la atención de que cómo podríamos nosotros cubrir y cuidar. Y cuando la Biblia nos enseña de que el pastor vela y cuida de las ovejas, Jesús le preguntó a Pedro y le dijo, Pedro, le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, sí te amo, apacienta mi cordera. Y después le hace la misma pregunta 2 veces y le dice, ¿me amas? Y le dice, sí, sí te amo. Y le dice, apacienta a mis ovejas. Y después cuida de mis ovejas. Entonces, cuando comenzamos a mirar en la palabra de Dios y nos muestra acerca de lo que es cordera, dice la Biblia que Urías, en 2 Samuel 12:3, dice, cuando el profeta le habla al rey David, mas el pobre no tenía más que una sola cordera. No le dice oveja, en otras versiones pueden decir oveja, pero le dice, el hombre pobre solo tenía una cordera. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, apacienta mi cordera. O apacienta mis corderos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice y cuál es el fundamento principal que se ha perdido en el matrimonio? Es el amor. Yo lo hablaba con mi hermano en la radio y decíamos de que el Padre dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó es la expresión, y dice, y entregó a su Hijo unigénito. Entonces, el Padre amó y entregó. Jesús nos dice, en Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres. Esa es la clave, amad, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, uno de los puntos y fundamentos importantes que se ha perdido en el hogar es que el esposo dejó de amar. Entonces, cuando dejamos nosotros de amar, simplemente no cuidamos de la cordera, no cuidamos de los hijos, que son las ovejas, y optamos por tal vez por diferentes cosas, menos de cumplir los ministerios o las funciones que hoy estamos compartiendo. Queremos, amado hermano, ser de bendición a tu vida. Queremos bendecirte, queremos que esta palabra no solamente llegue a tierra seca, y si llega a tierra seca, que pueda el Señor bajar de su maná, que pueda esa agua de vida poder llegar a tu tierra y que tu tierra pueda dar fruto. ¿Por qué? Porque esta palabra es importante. Mi hermano tocaba algunos puntos, mi hermana tocaba otros puntos, pero todo esto conjunto simplemente nos ha sido dado para que nosotros lo pongamos por obra, nosotros los varones, y después de darlo de gracia por lo que gracia hemos recibido. Hermano Rolando. Bien interesante, hermano, cuando hablamos del conjunto de trabajo, encuentro en la palabra de que habla en Hechos capítulo 18 de un matrimonio que trabajó con el apóstol Pablo. Amén. Y cómo fue de que ellos, como un matrimonio
puede restaurar a un ministro primario, a un ministro que tiene un conocimiento, y estoy hablando de la pareja de Aquila y Priscila, que Amén. dice la palabra de que ellos fueron deportados, por decirlo así, de Italia, porque había el emperador Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Entonces ellos llegaron a Corinto, al puerto de Corinto, y cuando llegaron allí se encuentran con el apóstol Pablo, y ellos fueron discipulados por el apóstol Pablo y empezaron a trabajar con él. Y de ahí ellos viajaron a Éfeso. Y estando en Éfeso capítulo 24 dice, y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea que no era una persona que era ignorante en las escrituras, sino que dice, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces aquí podemos ver el trabajo en conjunto, cuando Amén. un ministro, hermano, y hoy tenemos la bendición de parte de Dios, que al menos estamos en un ministerio donde hay palabra revelada, donde hay palabra profunda, y yo creo que nosotros como esposos tenemos que trabajar para que otros ministerios puedan alcanzar lo que nosotros tenemos, porque fíjense de que a veces cuando uno va, me pasó, lo digo por experiencia, estaba en un discipulado y estábamos enseñando acerca del parto gemelar, y ellos me preguntaron, ¿y de dónde sacaron ustedes esto? Entonces, hermano, muchas veces nosotros como esposos, como parejas, si trabajamos a la par del ministro, como decía en la radio, tenemos un ministro que tiene funciones apostólicas, tiene una función magisterial, tiene una función pastoral, y nosotros hemos sido delegados para trabajar en ciertas áreas. Por ejemplo, ahora aquí estamos en un área de matrimonio, que estamos tratando de ubicarnos para poder ayudar a otros matrimonios, pero me llama la atención de este matrimonio, que cómo pudo, o sea, se acercó, pero la manera en que se acercó, lo llamaron aparte y le empezaron a explicar Amén. más profundamente en la palabra, porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Y esto es bien interesante para mí. Y más adelante podemos ver los hombres que trabajaron en conjunto con el apóstol Pablo. Amén. Sí, es que interesante. Yo ponía un poco cuidado en lo que decía hermano Fernando, que nos compartía, en donde le dice a Pedro, ¿verdad? Y que siempre el Señor cuando le preguntaba, y antes de que él contestara, le mandaba una acción, porque le decía, apacienta mis ovejas. O sea, siempre le decía, haz. Entonces, qué importante que cuando el Señor habla a cualquier ministro del hogar, haga primero. Antes de la acción, ¿verdad? Haga. Entonces eso va a tener diferencias, porque hasta en lo último ya el Señor ya le da la respuesta y le dice lo que ya va a hacer en concreto en la vida de Pedro. Entonces, qué importante cuando nosotros obedecemos, tanto el hombre y la mujer, y viene, y si el Señor nos dice, hacemos. Fíjese que a mí me llamaba también la atención aquí, porque dice que los ministros trabajan en conjunto, y aunque con trabajos diferentes y específicos, todos ellos se apoyan. Entonces, yo miraba en Proverbios 11:14, porque dice que donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces, un buen líder, o sea, un buen padre, una buena madre, necesita y utiliza consejos sabios para ser un buen líder en casa y de los demás, porque no se puede desear uno de los ministerios grandes que estamos compartiendo y tan lindos que el Señor tiene para cada uno de ustedes.
si no se tiene el cuidado de aquello pequeño que les ha entregado en sus manos, y de igual a nosotras como madres, porque recordemos de que también a nosotras como mujeres, Él nos ha dado a nosotros también un lugar. ¿Por qué? Porque nos usa en diferente manera, que es necesario para que el hogar pueda ir trabajando en conjunto, porque el varón no va a poder hacer el trabajo que nosotros hacemos las mujeres. Entonces al varón se le demanda que sea proveedor, que ame, que proteja, que cuide, y a la mujer se le demanda que ame, que se sujete, que engendre, y al varón se le demanda que enseñe. Entonces, mire cómo tienen que ir trabajando en conjunto. Lamentablemente, hoy en día, hermanos, no se trabaja así. Cada quien del hogar quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, a Pedro le decían, sí, él hacía, él iba y hacía lo que el Señor le estaba diciendo. De igual manera, pienso que tanto el varón como la mujer, cuando el Señor nos dice que hagamos en nuestro hogar, vamos y lo hagamos, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, porque entonces ahí es donde vamos a ver la diferencia, y es donde vamos a ver cómo tanto el ministerio del cónyuge, o sea, del varón, va creciendo y va haciéndose fuerte, como el de la mujer a la par del varón, porque es necesario que los dos estén trabajando en conjunto. No van a poder trabajar cada quien por su lado, menos ya a cargo de alguna obra, o aun cuando es líder. Aquí tenemos nosotros nuestro líder de matrimonio, necesita de la esposa estar trabajando en conjunto para poder estar llevando a estas pequeñas ovejas. Si no, de otra manera no se va a poder. Pero ¿dónde ha empezado? Él ha empezado en su hogar, y de igual manera nosotros también tenemos que ir empezando en el hogar para poder apoyar el ministerio que Dios le haya dado a nuestro varón. Entonces, a mí me llamaba mucho porque dice que el consejo, y no solo eso dice, sino que dice que nos tenemos que escuchar consejo para que podamos dar consejo. Entonces, que ese es otro punto, que muchas veces no queremos ya escuchar consejo, que cuando ya tenemos un ministerio o un liderazgo, algo que se nos ha dado, ya no queremos, sino que nos hacemos oídos sordos. Y eso es lo que viene a hacer, empieza a traer problemas en los hogares, porque lo hemos escuchado una y otra vez, mucha mujer inconforme con lo que el Señor le ha dado al esposo. Pero esa consecuencia de que ya no se escuchó el consejo, ni tampoco se obedeció lo que Dios demandaba. Hermano Roberto. Amén. Y justamente escuchándolos a los dos, una de las maneras de que me llamaba la atención, y lo compartimos con el hermano en la radio, es el hecho de que Pedro logró entender, y en primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me llama la atención, mi hermano Rolando ponía el ejemplo del matrimonio, usted ponía, mi amada hermana, el ejemplo del hecho de qué es lo que se nos demanda a nosotros los varones, y también lo que se le pide a la mujer. Y qué curioso que a través del amor es ahí donde comenzamos a menguar. No solamente a través del amor de Dios, sino es cuando realmente entendemos que dice la Biblia, la palabra blanda aplaca la ira. Y muchas de las veces a través de las conversaciones como parejas, tener que entender, mis amadas hermanas o ustedes varones, de tener que a través del amor entender de que ya no somos nosotros más, sino entender de que Cristo vive en nosotros. Y si el amor de Dios realmente nos ha cubierto y está en nuestra vida, entonces la Biblia dice: el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, el amor comienza a dar características acerca del amor. El apóstol Pedro entendió y dijo: maridos, vivid con ellas sabiamente. En otras palabras, trabajen en conjunto sabiamente. ¿Por qué? Porque es necesario. Podemos hablar de las características que podrían ser lo que es trabajar juntamente, pero realmente, como decía mi hermana, y mi hermano y yo lo entendemos de esta manera, de que tal vez yo no podría trabajar en el área de matrimonio si no tuviese a mi esposa. De igual manera mi hermano, y por mi hermana, por lo consiguiente, si no estuviese casada. O sea, como parejas tenemos que trabajar en equipo para fungir al propósito que Dios nos ha llamado.